Bienvenido a la sesión científica del mes de mayo del IBS Granada. Yo soy el moderador, soy José Antonio Castilla, adjunto a la dirección científica del IBS, y vamos a esperar un poquito a ver si tenemos un poquito de tiempo, unos segundos para que la gente termine de conectarse, y vamos a comenzar ya con la presentación de la ponente de la sesión de hoy, que se titula Un cambio de paradigma en el estudio de la esterilidad por factor masculino. La ponente va a ser Miriam Cerván, que es contratada postdoctoral con un contrato puente de la Universidad de Granada, del Departamento de Genética de la UGR, y también es miembro del grupo TES14 del IBS, del Grupo de Reproducción Humana y Enfermedades Hereditarias y Complejas. Y bueno, el cambio de paradigma y el título de la charla viene, y haciendo una pequeña introducción, diríamos que cuando hace tiempo, cuando yo comencé a trabajar en el tema de reproducción, ya sabéis que aunque parezca joven, llevo muchos años en el tema de reproducción, y cuando empezamos con este tema a principios de los años 80, la solución para las pacientes que no tenían espermatozoides en el semen, la única solución que teníamos era el semen de donante. A finales de a principios de los 90 apareció la ICSI para los casos de que había muy pocos espermatozoides en el eyaculado, pues lo dábamos con ICSI. Luego, a mediados de los 90, finales de los 90, aparece la ICSI con espermatozoides de testículo. Desde finales de los 90 se ha intentado mucho la espermatogénesis in vitro, pero no hay resultados clínicos, nada de esto. Y tras estos 20 años, bueno, pues ahora veremos por dónde va este estudio del factor masculino y veremos ese valor añadido, ese cambio de paradigma que nos plantean las investigaciones que está realizando Miriam Cerván. Pues Miriam, muchas gracias por estar aquí y te doy la palabra para que comparta tu presentación. Luego, si hay alguna pregunta, que se realice por el chat, y luego después de su presentación pues las comentaremos, y haremos algunos comentarios y las dudas que pueda despertar tu presentación. Perfecto, pues muchas gracias por la presentación, José Antonio. Voy a pasar a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Se ve perfecta. Pasa a ver que se vea que pasa la diapositiva. Sí, ¿no? Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Miriam Cerván, como me ha presentado ya José Antonio Castilla. Y hoy, durante los próximos minutos, os voy a hablar sobre el papel de la genética en la infertilidad masculina. Os voy a intentar poner en situación de cómo está este campo de estudio en la actualidad, y también intentaré explicaros por qué la charla de hoy se titula Un cambio de paradigma en el estudio de la esterilidad por factor masculino. En primer lugar, deciros a modo de introducción, y como imagino que todos ya sabéis, que el testículo es el órgano en el que se producen los gametos masculinos, y este está formado principalmente por el tejido intersticial y por los túbulos seminíferos, los cuales a su vez están formados por las células de Sertoli, que son estas células grandes que veis aquí, que dan soporte y nutren a las células espermáticas. Además, entre las células de Sertoli existen distintos tipos de uniones que se dan tanto Sertoli-Sertoli como Sertoli-célula germinal, las cuales forman una barrera anatómica conocida como barrera hematotesticular. Por otro lado, en el testículo también podemos encontrar distintas células del sistema inmunológico en un estado de inmunotolerancia. Y finalmente encontraríamos a todas las células de la línea germinal diferenciándose desde la base hacia el lumen del túbulo.
Pues bien, toda la maquinaria que permite la formación de los gametos masculinos tiene un exhaustivo control molecular, en el cual se ha descrito que intervienen alrededor de unos 2000 genes. Por tanto, cualquier alteración en alguno de estos genes, por pequeña que fuese, podría desembocar en un trastorno relevante, como por ejemplo en la infertilidad masculina. También, como imagino que todos sabéis, la infertilidad es un problema creciente en las sociedades desarrolladas actuales. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, este problema afecta a aproximadamente un 15% de las parejas en edad fértil, lo que supone alrededor de unos 50 millones de parejas en todo el mundo. Y aunque es difícil de estimar, se sospecha que en alrededor del 50% de los casos, la imposibilidad de concebir tiene origen en el varón. De hecho, desde el Ministerio de Sanidad se ha estado advirtiendo que los tratamientos de reproducción asistida han aumentado considerablemente en los últimos años, por lo que es más que evidente que cada vez hay más parejas con problemas para concebir. Y bueno, si nos centramos ahora en el factor masculino, desde el punto de vista del análisis del semen, podemos encontrar distintas manifestaciones clínicas, como por ejemplo es el caso de la astenozospermia, donde encontraríamos una alteración en la movilidad de los espermatozoides, o el caso de la teratozospermia, donde encontraríamos una alteración en la morfología de los mismos. Estas dos manifestaciones clínicas suponen alrededor de un 10% de los casos de infertilidad masculina. Y por otro lado, considerando también el análisis del semen, podemos encontrar un tipo de alteración que se conoce como alteración en el número de espermatozoides presentes en el eyaculado, dentro del cual se engloban la oligozospermia, que si os fijáis pues representa alrededor de un 19% de los pacientes. Esta también puede ser a su vez severa, que se considera cuando hay menos de 5 millones de espermatozoides por mililitro en el eyaculado, y representa alrededor de un 30% de los pacientes, o el fenotipo más grave que podemos encontrar, que es la azoospermia, donde encontraríamos una ausencia completa de espermatozoides en el eyaculado, y esta representa alrededor del 11% de los pacientes. Pues bien, en primer lugar, os voy a hablar un poco sobre lo que se conoce en genética sobre la astenozospermia y la teratozospermia, de manera muy resumida, ya que son alteraciones menos frecuentes, y luego me voy a centrar en las alteraciones en el número de espermatozoides presentes en el eyaculado, ya que es en lo que se centra el estudio que hacemos en nuestro grupo de investigación. Respecto a la astenozospermia, los pacientes que presentan esta alteración suelen presentar lo que se conoce como anomalías morfológicas múltiples del flagelo. Y respecto a esta alteración, pues se han identificado distintos genes que pueden afectar, como por ejemplo genes de la familia DNAH o los genes CFAP43 o CFAP44. Todos estos genes tienen relación con la formación del flagelo espermático. Y si os fijáis, estas dos imágenes muestran alteraciones de pacientes con mutaciones en los genes CFAP43 y CFAP44. Si veis, pues los flagelos se ven alterados. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Qué ocurre con estos espermatozoides? ¿Qué ocurre con sus cabezas? ¿Se pueden utilizar para realizar técnicas de reproducción asistida? Pues numerosos estudios dicen que sí que se pueden utilizar. Lo que pasa es que sí que se ha detectado que estas mutaciones pueden aumentar el número de aneuploidías en los embriones, con lo cual se suele aconsejar para estos pacientes realizar un diagnóstico genético preimplantacional. Ahora voy a pasar a hablaros de la teratozospermia, dentro de la cual podemos encontrar distintas alteraciones también. Por un lado, encontraríamos pacientes con lo que se denomina como globozospermia, que es una forma rara de infertilidad en la que se caracteriza porque las cabezas de los espermatozoides son redondeadas, ya que carecen de acrosoma. Se han correlacionado distintos genes con esta alteración, todo ello están encargados de la elongación de la cabeza espermática y de la formación del acrosoma. Vale, ¿y cuál es la consecuencia para el ICSI con estos espermatozoides? Pues se ve que sí que se puede realizar el ICSI con estos espermatozoides, pero que se necesitaría la activación del ovocito con ionóforo de calcio. Por otro lado, otra de las alteraciones que podemos encontrar en la morfología de los espermatozoides es la macrozospermia, que es una forma muy rara de infertilidad, y de hecho es tan rara que solo se ha conseguido identificar un gen que se correlacione con esta manifestación clínica.
que es el gen AURKC. Este gen tiene un papel clave en la formación de los microtúbulos durante las divisiones meióticas y para estos espermatozoides pues no es recomendable realizar el ICSI porque suelen ser espermatozoides diploides, con lo cual no tendría sentido utilizarlos para técnicas de reproducción asistida. Y por último, respecto a la teratozospermia, también podemos encontrar lo que se conocen como espermatozoides acefálicos. Estos espermatozoides carecen de cabeza. También se han conseguido identificar distintos genes que todos ellos están relacionados juegan papeles clave entre la unión entre la cabeza y la cola del espermatozoide y obviamente pues estos espermatozoides al no tener cabeza pues no son aptos para realizar el ICSI. Y bueno, ahora ya me voy a centrar en lo que investigamos en nuestro grupo, que son los fenotipos más extremos de infertilidad masculina. Dentro de ellos pues tenemos la oligozospermia severa, que como os he mencionado anteriormente, tendríamos un recuento en el seminograma de menos de 5 millones de espermatozoides por mililitro, y la azospermia, donde encontraríamos una ausencia completa de espermatozoides. Pues bien, estas dos alteraciones pueden tener un origen obstructivo, donde encontraríamos un bloqueo de los conductos posttesticulares, o bien puede tener un origen no obstructivo, siendo este origen no obstructivo más grave, ya que el problema estaría en la producción de los espermatozoides en el testículo. Pues bien, a este grupo de pacientes los denominamos pacientes con fallo espermatogénico grave. Y dentro del fallo espermatogénico grave, como podéis imaginar, la forma más grave es la azospermia no obstructiva, ya que para estos pacientes la única alternativa para tener hijos biológicos es someterse a técnicas de extracción de espermatozoides testiculares o TESE, con el fin de buscar los espermatozoides directamente en el testículo. Pues bien, una vez que se realizan la cirugía a estos pacientes, normalmente se suele mandar un trocito del tejido a anatomía patológica para ver los fenotipos concretos que presentan estos pacientes. Entonces, cuando se pueden establecer fenotipos histológicos más específicos de la enfermedad, como son la hipoespermatogénesis o HS, donde encontraríamos presentes todas las células de la línea germinal, pero en muy pocas localizaciones del testículo y en un número muy reducido, haciendo imposible que al final estos espermatozoides lleguen al eyaculado. También podemos encontrar pacientes que presentan arresto madurativo, donde encontraríamos más de un 90% de detención en la maduración de las células de la línea germinal. Y por último, encontraríamos también pacientes que presentan el síndrome de solo células de Sertoli, donde encontraríamos una ausencia completa de las células de la línea germinal. Solo estarían presentes las células de Sertoli. Pues bien, como podéis imaginar, la probabilidad de éxito en la cirugía, en el proceso de la biopsia de testículo, es mucho mayor en la hipoespermatogénesis que en los otros dos casos. Sin embargo, este análisis de anatomía patológica no se realiza hasta después de realizar la cirugía, con lo cual hay muchos pacientes que se están sometiendo a esta cirugía sin tener por qué, porque igual presentan el fenotipo de SCO. Por tanto, desde nuestro grupo estamos muy interesados en encontrar marcadores genéticos específicos de cada uno de estos subgrupos de la enfermedad con el fin de poder ofrecer a los pacientes un pronóstico de cómo les irá en la biopsia de testículo antes de realizársela. Pues bien, os voy a pasar a comentar un poco las pruebas que se realizan normalmente de rutina para el diagnóstico de los pacientes con fallo espermatogénico grave. Estas son el análisis del cariotipo y el análisis de las microdeleciones del cromosoma Y. Respecto al análisis del cariotipo, se realiza debido a que algunos pacientes con NOA presentan el síndrome de Klinefelter. Es la alteración en el cariotipo más frecuente en pacientes con NOA. No obstante, también podemos encontrar pacientes con NOA con otro tipo de síndromes, como el síndrome del varón XX. Ahora bien, ¿cuál es el pronóstico en el TESE para estos pacientes? Pues respecto al síndrome de Klinefelter, en algunos artículos pues, se recomienda realizarlo, ya que el pronóstico del éxito en el TESE es de alrededor de un 50%. Y respecto a las translocaciones e inversiones, son más frecuentes en pacientes con oligozospermia. Estas son importantes, sería muy importante identificar este tipo de alteración también, ya que se han asociado con un mayor riesgo de aborto y con defectos en el embrión.
Respecto a las microdeleciones del cromosoma Y, estos son microdeleciones que ocurren en el cromosoma Y en unas regiones denominadas AZFA, B y C. Respecto a las microdeleciones en la región AZFA y AZFB, estas son menos frecuentes, representan un porcentaje más pequeño de los casos y su pronóstico en el TS es prácticamente nulo, con lo cual a estos pacientes pues, no se les aconseja realizarse la biopsia de testículo. Sin embargo, las microdeleciones en la región AZFC son bastante más comunes y el pronóstico en el TS es de alrededor del 50%. Por tanto, sí que se puede recomendar realizar la biopsia de testículo. No obstante, habría que tener en cuenta que al todos los hijos varones heredar el cromosoma Y del padre, pues van a tener estas mutaciones también, estas microdeleciones también. Bueno, y por otro lado, comentaros que la mayoría de grupos europeos que trabajan en genética de la infertilidad masculina están centrados en el estudio de mutaciones puntuales en genes que tienen papeles claves en la función reproductiva. Y a pesar de todos los esfuerzos que han hecho por identificar los pacientes idiopáticos si tienen mutaciones en estos genes claves, solo han conseguido explicar un 5% de los casos de infertilidad masculina debido al fallo espermatogénico grave idiopática. Y esto, junto con las microdeleciones del cromosoma Y, que explican en torno a un 7% de los casos, y las anomalías en el cariotipo, que explican sobre un 15% de los casos, nos sigue dejando a un 73% de los pacientes aproximadamente sin una causa conocida de su infertilidad. Pues bien, en este sentido, existe una evidencia creciente que sugiere que en aquellos pacientes con fallo espermatogénico grave, sin una causa conocida de su infertilidad, la enfermedad se estaría comportando como una enfermedad compleja, en la que la variación común del genoma humano, y en concreto los polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs, jugarían un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Los SNPs son posiciones en el genoma en las que puede haber 2 o más alelos posibles, y todos estos alelos son comunes en la población general, por lo que no se consideraría una enfermedad monogénica, que es lo que estamos acostumbrados a ello, es decir, tengo esta mutación, tengo la enfermedad, sino que un conjunto de muchos alelos de riesgo en muchos SNPs repartidos por todo el genoma bajo un desencadenante medioambiental sería lo que nos lleva a desarrollar la enfermedad compleja. Pues bien, ¿cómo estudiamos estos SNPs repartidos a lo largo de todo el genoma? Pues se suele hacer mediante estudios de asociación genética caso-control. Este tipo de estudio se puede llevar a cabo mediante distintas estrategias, como por ejemplo la estrategia de gen candidato. En este caso, lo que se suele hacer es hacer búsquedas extensas bibliográficas de genes que creemos que son importantes para la función reproductiva. Entonces, pues estudiaríamos la variación común de ese gen y veríamos si se asocia o no a la enfermedad. Pero por otro lado, existe otro tipo de estrategia que se llama estudio de asociación de genoma completo o GWAS. En esta estrategia se considera toda la variación común del genoma, consideraríamos todos los SNPs del genoma. Por tanto, no necesitaríamos realizar búsquedas bibliográficas extensas y partir de una hipótesis previa, y además podríamos generar nuevas hipótesis que nunca se nos habrían ocurrido buscando gen a gen. Pues bien, respecto a la estrategia de estudio de gen candidato y en relación al fallo espermatogénico grave, aquí os muestro algunos de los genes que se han identificado en más de un estudio independiente en relación a esta estrategia. No obstante, como os he dicho, que al final son muchos SNPs repartidos a lo largo de todo el genoma, pues todavía quedaría mucho camino por recorrer para descifrar todo el componente genético de la infertilidad masculina debido al fallo espermatogénico grave. Y bueno, deciros que desde nuestro grupo hemos querido aportar conocimiento realizando este tipo de estrategia. Hemos conseguido identificar un total de 3 genes que son importantes en la función reproductiva y que se asocian con distintos fenotipos histológicos del fallo espermatogénico grave. En concreto, conseguimos identificar que la variación común presente en el gen SOHLH2, que es un gen que codifica un factor de transcripción clave para la espermatogénesis, se asociaba
con el fenotipo más extremo de infertilidad masculina, que si recordáis era el fenotipo del síndrome de solo células de Sertoli o SCO. Por otro lado, encontramos que el gen CANAL1, la variación común del gen CANAL1, que es un gen que interviene en el ensamblaje de los microtúbulos, con lo cual tiene un papel muy importante en las divisiones celulares, se asociaba con el fracaso en la biopsia de testículo y con el síndrome de solo células de Sertoli o SCO. Y por último, también encontramos que el gen PIN1, que interviene en el mantenimiento de la barrera hematotesticular, la variación común de este gen se asociaba también con el fenotipo SCO. Y bueno, respecto a la estrategia GWAS, que también os he comentado anteriormente, quería deciros que hasta la fecha, y sin tener en cuenta el GWAS que hemos realizado nosotros en nuestro grupo, solo se habían realizado 3 GWAS en relación al fallo espermatogénico grave. Si os fijáis, todos estos GWAS hace más de una década que se realizaron. Y los resultados que se obtuvieron, pues mira, el único que se ha realizado en población europea tenía una cohorte muy pequeña, por tanto, no consiguieron identificar ninguna asociación. Y los otros 2 GWAS que se han realizado son en población asiática. Estos sí que tenían unas cohortes bastante más grandes y consiguieron identificar un total de 5 asociaciones al nivel de significación estadística establecido para los GWAS. Bueno, pues nosotros desde nuestro grupo, por una parte, quisimos validar las 5 asociaciones que habían encontrado los asiáticos en sus GWAS y encontramos que algunas de las variantes que se asociaban en NOAA en su estudio se asociaban a distintos subfenotipos histológicos de la enfermedad en nuestra población de estudio. Por otro lado, comentaros también que encontramos, mediante búsquedas bibliográficas, un GWAS que se había realizado en una población subfértil. No era una población de fallo espermatogénico grave, sino una población subfértil. Y decidimos ver si esas variantes que habían sido asociadas en este GWAS se asociaban a infertilidad en nuestra población. Y efectivamente encontramos que algunas de estas variantes identificadas en este GWAS se asociaban a oligozospermia severa en nuestra población. Y bueno, por último os quiero comentar el estudio más importante que hemos realizado hasta el día de hoy en nuestro grupo de investigación, que es el primer GWAS que se ha realizado con buena potencia estadística en población europea. Este estudio se publicó en 2022 en la revista Communications Biology, que es una revista del grupo Nature. Y bueno, deciros pues, que es la primera vez que en un GWAS se han analizado fenotipos histológicos como la oligozospermia severa, la hipoespermatogénesis, el arresto meiótico o el síndrome de Sertoli solo. Y además también pues, hemos analizado el éxito o fracaso en la biopsia de testículo. Para ello, hemos contado con una población de un total de 1.274 casos y 1.951 controles, todos ellos de origen europeo, siendo concretamente de la península ibérica y de Alemania. Y hemos analizado un total de 7 millones de NI repartidos por todo el genoma. Respecto a nuestros resultados, pues no encontramos ninguna asociación en general con el fallo espermatogénico grave, ni con NOAA, ni con oligozospermia severa. Esto ya pues, es lo que veíamos viendo en nuestros estudios de gen candidato. Vale, esta falta de asociación la podéis ver en estos Manhattan Plot, que son el tipo de gráfico que se suele utilizar para representar los resultados de los GWAS, donde en el eje X vemos todos los cromosomas, en el eje Y veríamos la significación estadística. A partir de esta línea roja que veis aquí se consideraría una variante como asociada, y donde cada uno de estos puntitos es una de las variantes genotipadas. Pues bien, veis aquí que no encontramos ninguna asociación con los grupos grandes, pero sí que encontramos, como veíamos en los genes candidatos, asociaciones con los fenotipos histológicos más graves de la enfermedad. En concreto encontramos asociaciones con el fenotipo SCO y con el fracaso en la biopsia de testículo. En primer lugar, aquí os muestro la primera asociación que identificamos, que fue entre esta variante que veis aquí y el fracaso en la biopsia de testículo. Pues bien, ahora, ¿cómo sé yo esta variante qué hace o qué papel tiene en la infertilidad masculina? Pues hay un portal que se llama Open Target Genetics, donde puedo consultar esta variante, cuál es el gen sobre el que tiene mayor efecto.
Entonces, pues metimos el código identificativo de esta variante en este portal y encontramos que, curiosamente, el gen sobre el que tenía un mayor efecto era el gen receptor de la hormona folículo estimulante. Este gen, como sabéis, tiene un papel fundamental para el correcto funcionamiento del eje hipotálamo-pituitaria-gónada en relación a la producción de gametos y de hormonas esteroideas. Con lo cual, aparentemente, nuestros resultados eran muy interesantes. Además, haciendo búsquedas bibliográficas, vimos que efectivamente el receptor de la hormona folículo estimulante se había relacionado en distintos estudios con infertilidad masculina. Por otro lado, otra de las asociaciones que observamos fue la de esta variante que veis aquí con el fenotipo SCO. Esta variante sobre el gen sobre el que tenía un mayor efecto era el gen VRK1. Y este gen, buscamos información sobre él y encontramos que es un gen que tiene un papel clave en la mitosis. Además, según los datos del Human Protein Atlas, vimos que este gen, el segundo tejido en el que más se expresa es el testículo, y según datos de Single Cell, los tipos celulares donde más se expresaría serían espermatogonia y espermatocito, lo cual tiene sentido con que el gen se asocia al fenotipo SCO. Además, consultando en la bibliografía, encontramos que en distintos modelos animales, como por ejemplo en este artículo, la deficiencia del gen VRK1 en ratones producía infertilidad debido a una pérdida progresiva de espermatogonias, presentando estos ratones un fenotipo muy similar al de SCO en humanos, lo cual también apoyaba nuestros resultados. Y bueno, finalmente, y el nombre un poco a esta charla se la da también esta asociación que encontramos, es la de esta variante que veis aquí con el fenotipo SCO. Esta variante se localizaba en el sistema HLA de clase 2, que como sabéis es el encargado de la presentación antigénica de clase 2. En concreto se encontraba en el locus HLA de RB1. Además, hicimos un análisis más exhaustivo de la región HLA y encontramos que la asociación se daba con una serina en la posición 13 de la molécula HLA de R-beta1. Y curiosamente, esta serina está en el bolsillo de unión, con lo cual juega un papel fundamental de la unión de la molécula a los antígenos. Además, cuando condicionábamos por la serina, se perdían el resto de asociaciones de esta región. Por tanto, la serina estaba explicando esta asociación. Además, quería deciros que esta posición aminoacídica se ha visto relacionada, se ha visto asociada con un amplio espectro de enfermedades autoinmunes, por lo que no es de extrañar que esta posición aminoacídica también tenga un papel clave en el desarrollo de SCO. Y bueno, apoyando nuestros resultados, deciros que en distintos estudios asiáticos, entre los que se incluyen los 2 grandes GWAS que se han realizado en población asiática, la señal de asociación más clara y evidente también era el sistema HLA de clase 2. Lo que sí que, bueno, deciros que en los estudios realizados en asiáticos, en todos ellos las asociaciones se daban con NOA, y nosotros éramos los primeros en ver esta asociación con el fenotipo SCO. Pero si lo pensamos bien, el fenotipo SCO es el que más sentido tiene que pueda tener un posible origen autoinmune. Y os explico por qué. Durante la maduración tímica, que se da durante el desarrollo embrionario y en las primeras etapas de la vida, es donde ocurre la presentación antigénica. Sin embargo, la espermatogénesis no comienza hasta la pubertad. Por tanto, las células de la línea germinal no han sido presentadas nunca al sistema inmune. De hecho, no sé si recordáis esa barrera que os comenté en la introducción, conocida como barrera hematotesticular, que se formaba entre las células de Sertoli. Pues esa barrera, su función principal es proteger a las células de la línea germinal del sistema inmune. Y si pensáis qué ocurriría si determinados haplotipos del HLA pudiesen predisponer a los individuos a que se produjese un ataque inmune en el testículo frente a componentes celulares del mismo, pues probablemente lo que ocurriría es que se perdería el inmunoprivilegio del testículo, el estado de inmunotolerancia en el que se encuentran las células en el testículo. Se rompería la barrera hematotesticular y se produciría una pérdida de toda la línea germinal, que curiosamente es lo que caracteriza al fenotipo SCO. Por tanto, consideramos que los resultados de nuestro GWAS
no solo son interesantes por ser el primer GWAS con buena potencia estadística que se realiza en población europea en relación al fallo espermatogénico grave, sino que además presenta un nuevo enfoque sólido sobre el que seguir trabajando, que es que el fenotipo SCO sea una condición inmunomediada. Y bueno, finalmente deciros que aunque aún queda un camino muy largo por recorrer para descifrar todo el componente genético de la infertilidad masculina debido al fallo espermatogénico grave, que espero pues que teniendo en cuenta también este nuevo enfoque y entre todos podamos contribuir a mejorar los protocolos actuales para poder ofrecer a los pacientes un mejor diagnóstico y pronóstico y que tengan mejores posibilidades reproductivas. Por último, pues quiero dar las gracias a todo el grupo TEC14 del IBS de Granada y en concreto a las personas aquí mencionadas, que son las que forman parte de esta línea de investigación. También quiero dar las gracias al IBS por permitirme contar esta parte de lo que hacemos, que es una pequeña parte de todo lo que se hace en nuestro grupo. No puedo olvidarme tampoco de dar las gracias a todos los centros que colaboran con nosotros, tanto a nivel nacional como internacional, ya que sin ellos pues, sería imposible conseguir todas las muestras que tenemos para realizar este tipo de estudios. Y finalmente, daros las gracias también a todos vosotros por vuestra atención. Bien, Miriam. Muy bien. Muchísimas gracias por tu charla y por tu trabajo absolutamente innovador y como ya decíamos en el título y yo decía un poco en la introducción, cómo a lo largo de estos 30 años que llevamos, 30-35 años tratando el factor masculino, llevamos bloqueados 20 años sin apenas ningún tipo de innovación, de ver la luz, de poder orientar nuestro trabajo y como este tipo de investigaciones, sin esperárnoslo, nos abren una puerta, un camino, una rendija, que bueno, que será súper interesante de ir profundizando en ello. Y el camino este del factor masculino es duro. Es duro porque si no tenemos grandes avances, lo que sí tenemos es grandes retrocesos, porque está muy de moda y yo he atendido muchos medios de comunicación en los últimos meses porque hace poco salió el gran metaanálisis donde confirmaba que ese descenso en calidad seminal que se había observado en algunos países desarrollados ya se globalizaba. Ya hemos globalizado lo bueno y hemos globalizado también lo malo, en el cual se ha demostrado ya que existe un descenso de calidad espermática a nivel global, a nivel no solo afecta a países desarrollados, sino también a los que están en vía de desarrollo. Por eso ahora más que nunca, ¿tú crees que ante este debacle de la calidad espermática, tú crees que esta línea de trabajo nos puede aportar algo de luz sobre este tema? Pues, a ver, yo creo que sí. De hecho, nosotros, a raíz de la defensa de mi tesis, que fue hace unos meses, nos planteamos la idea de tener en cuenta la edad de los individuos que tenemos en nuestra cohorte y utilizar nuestros datos de GWAS usando la edad como covariable para ver si podemos encontrar alguna relación entre las variantes asociadas y la edad. O sea, que haya variantes que no se asocien en los pacientes más mayores y que sí que se estén asociando a pacientes más jóvenes. Y nuestra hipótesis de trabajo es que haya pues, un conjunto de factores ambientales a los que hayan estado expuestos los individuos más jóvenes que no hayan estado expuestos los individuos más mayores. Y estamos pues trabajando en ello, estamos intentando, partiendo de esa hipótesis de trabajo, ver qué podemos hacer con nuestros datos de GWAS. Sería guapísimo porque realmente ese enfoque de poligénico, de enfermedad compleja, de hecho nuestro grupo del TEC14 empezó llamándose reproducción humana y luego le hemos ampliado el nombre a reproducción humana y enfermedades hereditarias y complejas, porque no nos lo esperábamos esto, pero bueno, es la línea por la que vamos y poder arrojar algo de luz con nombre y apellidos, con polimorfismo, con los GWAS que tú comentas, de poder decir este descenso generalizado de la calidad, pues sería muy interesante. Hombre, lo primero que se nos ocurre, y desde un punto de vista clínico, como primera aproximación
relacionado con tu último hallazgo de la relación con el polimorfismo de HLA-DR, de pronto una enfermedad que siempre hemos considerado endocrina, a pasarla a autoinmune, para mí es, oye, si esto es autoinmune, hay muchas enfermedades autoinmunes sistémicas. Luego, no es tontería pensar si existe mayor incidencia o no de enfermedades autoinmunes en este tipo de pacientes que tienen este fenotipo de azospermia secretora o concretamente de la asociación que se ha visto, que habéis visto, es con only cell Sertoli, solo con células de Sertoli. Es decir, ¿existe mayor incidencia de enfermedades autoinmunes? Pues es un campo a explorar, o sea, es algo que yo creo que sí, que existe una mayor incidencia. De hecho, por ejemplo, la diabetes sí que se ha correlacionado con infertilidad y tal. O sea, que yo he estado leyendo algo y parece ser que sí, pero es un campo en el que hay que seguir trabajando, sobre todo también, pues a lo mejor para que si se detecta una enfermedad autoinmune, que no sea infertilidad, en algún paciente, pues controlar en esos pacientes la fertilidad y viceversa, pacientes que se les diagnostique del síndrome de SCO, pues llevar un control a lo mejor más preciso de esos pacientes a la hora de tener en cuenta que pueda desarrollar otro tipo de enfermedad autoinmune. Ajá. Y como hemos comentado, siempre habíamos acercado este tema desde un punto de vista endocrinológico. ¿Habéis estudiado niveles hormonales en estos pacientes? FSH, LH, inhibina, si luego, porque tú has hecho 3 fenotipos muy claros. Parada meiótica, hipoespermatogénesis y solo células de Sertoli. ¿Ha hecho grupos por niveles hormonales, por niveles de FSH? ¿Lo has tenido en cuenta en el análisis o simplemente Sí, pues en la anatomía decirte patológica? sí, pues decirte que en los primeros estudios que hicimos sí que tuvimos en cuenta los valores hormonales de los pacientes, ya que tenemos este dato de no todos, pero sí algunos de los pacientes, y vimos que los resultados no mejoraban ni empeoraban, las asociaciones se mantenían. Entonces es verdad que al tener datos de pocos pacientes, datos hormonales de pocos pacientes, nos faltan muchos datos clínicos de hormonas, pues no lo estamos teniendo en cuenta actualmente como covariable, pero sí que comprobamos que no influía los niveles hormonales como covariable cuando hacíamos los análisis. Claro. Es que quizá a cualquiera que no se haya fijado en la corte que se estudia quizá en la última diapositiva que has puesto el agradecimiento, en donde se ve el trabajo de coordinación de tantos grupos, porque cada grupo tiene un protocolo, un manejo diferente de las patologías, y eso pasa, la variabilidad en la práctica clínica es algo que conocemos todos, y claro, al participar pues cerca de 10 centros, 15 centros diferentes de diferentes países, coordinar, pues es muy difícil tener todas las variables clínicas de laboratorio de todas las muestras que se obtienen. Es muy difícil. Pero bueno, esa potencia de tener tantas muestras tan bien perfiladas con el estudio anatomopatológico, lo que te has dicho, la corte más grande que se puede estudiar con esa potencia estadística, siempre quitando a los chinos, si no, Sí. pues, en otra liga. Pero una duda que siempre surge cuando plantea este estudio, evidentemente, el gen candidato es el gen candidato, pero cuando no hace un GWAS hace un exoma completo, lo estudia todo. Entonces, no sabe uno por qué no hacemos GWAS siempre y nos olvidamos de los estudios de gen candidato. Sí, ahora, como todo el exoma es muy barato, pues venga, exoma para todo el mundo. Sí, bueno, realmente en enfermedades como esta, en las que las cohortes, aunque parezca grande, porque 1.400 pacientes parecen mucho, realmente en otras enfermedades inmunes que se hacen GWAS se tienen 50.000, muchísimos más pacientes. Entonces, en enfermedades como el fallo espermatogénico grave, donde todavía las cohortes son muy pequeñas, se puede hacer un GWAS y se van a ver las asociaciones más fuertes con la enfermedad. Por ejemplo, pues el HLA tiene que tener un papel muy importante en el fenotipo SCO, porque ha salido la asociación con un grupo mediano de individuos. Pero estamos perdiendo muchas asociaciones que son reales y que, como en los GWAS estamos haciendo 1 millón de test independientes, la P sube a 5 por 10 elevado a menos 8. Entonces, podemos llegar a
a muy pocas asociaciones. Por eso yo creo que el estudio de gen candidato bien diseñado, pues a día de hoy sigue siendo muy útil en este tipo de enfermedades, porque todas esas señales que son reales pero que no llegan al nivel de significación estadística de los GWAS, las estaríamos perdiendo si dejamos de lado los estudios de gen candidato. Por tanto, sí que pienso que siguen siendo válidos, al menos hasta que tengamos pues, un aporte de 50.000 SCO o de 100.000 SCO. Yo eso no lo voy a ver yo, ¿eh? Tú lo mismo. Ojalá que sí. Pero yo, mira, me entra la risa. Pero entonces me llama la atención, decimos, queremos una corte de 50.000 de SCO, pero sin embargo, cuando ha hablado del GWA que era tan importante para vosotros, no es un GWA sobre población subfértil, no es un GWA sobre fallo espermatogénico grave, el que vosotros habéis utilizado para ver qué variantes, qué polimorfismos podrían ser interesantes. Ese GWA que tú has mencionado de población subfértil. Vale. ¿Por qué lo seleccionas? ¿Te refieres al GWAS del que he hablado? O sea, que por una parte hemos hecho una replicación de los GWAS de asiático y por otra parte que hicimos también un estudio basándonos en un GWAS de población subfértil, ¿no? Ese es el que me llama la atención. Vale, pues mira, este GWAS lo hicimos basándonos, bueno, este análisis nuestro de replicación lo hicimos basándonos en un GWAS de una población conocida como uterites, que son una población caucásica que prohíbe la contracepción y que tienen grandes familias. Entonces, ellos, el GWAS, se basaban en el número de nacimientos que tenían las parejas, por eso consideraban subfértil a aquellas parejas que tenían menos hijos de los que se esperaría de manera natural. Claro, y esto parece que así a priori basarnos en esto para hacer nuestro estudio, pues no sería muy fiable, pero es que este GWAS utilizó una corte de replicación de hombres de Chicago en las que sí que eran pacientes infértiles. Entonces, el GWAS se hizo en población subfértil, pero ellos sí que hicieron una replicación en pacientes que presentaban oligozospermia y azospermia. Y luego también en una población japonesa se replicaron algunas de las señales que se habían identificado en este GWAS. Entonces, claro, no solo tuvimos en cuenta el GWAS de población subfértil para seleccionar las variantes, sino que vimos más evidencia científica para finalmente decidir qué nos parecía interesante hacer ese estudio de replicación. Vale. Claro, y se ha nombrado ya los uteritas, que es una de nuestras poblaciones modelo que siempre utilizamos para ver la reproducción natural. Lo entiendo perfectamente. Bueno, veo que no hay muchas preguntas en el chat. Vamos a ir terminando, pero desde luego no se puede terminar esta charla sin intentar darle una aplicación más clínica al tema. Yo la primera aplicación es los que trabajamos en reproducción con azospérmicos, es decir, con pacientes que no tienen espermatozoides en el semen, lo que hacemos es ir a buscarlo en el testículo. Y entonces cuando hacemos esa biopsia de testículo, ese TESE, que nosotros llamamos, podemos encontrarnos o no encontrarnos espermatozoides. Claro, la desgracia es cuando a un señor le hace una biopsia de testículo, a nadie le gusta que le toquen los testículos, pues se lo toca innecesariamente. Para la primera utilidad clínica de todos estos estudios, dado que están viendo como unos genes candidatos, unos polimorfismos, se están asociando a un síndrome, a un fenotipo, perdón, en el cual no hay espermatozoides, que en el testículo, que es el síndrome de solo células de Sefton, frente a otros fenotipos que sí hay espermatozoides en el testículo. No lo hay en el eyaculado, pero hay unos focos espermatogénicos aislados, que es la hipoespermatogénesis. El paso inmediato y la utilidad clínica inmediata es, ¿podemos ya pedir algún estudio genético que nos diga quién va a tener una biopsia positiva con espermatozoides en el testículo y quién no merece la pena hacerle la biopsia en base a vuestra línea de trabajo? Pues de momento no. O sea, en base a nuestra línea de trabajo, como he explicado, o sea, son muchísimos polimorfismos de un solo nucleótido a lo largo de todo el genoma, además teniendo también en cuenta el ambiente, lo que haría que al final el individuo desarrolle la enfermedad. Entonces, aunque he nombrado muchos genes, muchos polimorfismos que se han identificado, son muy pocos para lo que se necesita para poder
establecer un valor que decirle al paciente, pues mira, tu probabilidad de éxito en la biopsia es del 70% o es del 80%, hazte la biopsia. O sea, todavía nos faltan muchos genes por identificar, muchos polimorfismos por identificar para poder darle una utilidad clínica a lo que nosotros hacemos. Pero realmente lo único que necesitamos son muestras. O sea, cuantas más muestras tengamos, pues antes conseguiremos dar una mejora clínica a estos pacientes. Pero tú, por ejemplo, tú has dividido todo, siempre te has basado en 3 fenotipos anatomopatológicos. Tú tienes datos, porque ya no sé, de todos los grupos que trabajan en este estudio multicéntrico, multinacional, que trabajan, ¿te dan los datos también de TS positiva o TS negativa? Porque sería muy fácil, lo mismo que ha hecho 3 grupos y has visto asociaciones con 3 fenotipos, pues simplemente ver asociaciones con TS positivo o TS negativo. Sí, lo hacemos también. O sea, nosotros también establecemos los grupos de TS positivo y TS negativo. Y también hacemos la comparativa de TS negativo versus controles para ver si hay variantes asociadas al fracaso en la biopsia de testículo. Todavía es prematuro porque... Pero sí, todavía falta camino por Claro, me recorrer. imagino que la de esta es porque es fácil tener la anatomía patológica, pero no todo el mundo le hará estudio por un embriólogo que se ponga allí a dislacerar el tejido testicular, a ver si lo encuentra o no lo encuentra. Que eso solo lo harán los centros que sean más especializados en reproducción asistida. Claro. Urológico, obviamente. Muy bien. Pues nada, solo transmitirte las felicitaciones que están llegando por WhatsApp por tu presentación, darte las gracias, la enhorabuena, animarte a que sigas. Y antes de cerrar, pues a mí me toca hacer un poquito de publicidad de la próxima sesión científica del IBS Granada, que será, como está siempre establecida, el último miércoles de mes, que es el 28 de junio, a las 1:30 de la tarde, y tendremos la suerte de contar con una ilustre y eminente ponente que es Julia Ruiz Vozmediano del grupo A13 de Oncología Personalizada del IBS, y el tema que va a tratar es oncología integrativa hacia una propuesta viable. Luego cerramos las charlas de factor masculino, nos has abierto una rendija para el futuro y quedamos a la espera de escuchar el 28 de junio esta interesantísima charla sobre oncología integrativa. Muchas gracias a todos por asistir y seguimos en el IBS y seguimos difundiendo la ciencia que hacemos en el IBS. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Miriam. Muchas gracias a todos.